Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 19º capítulo de nuestra saga sobre la historia de los mundiales. La 18ª Copa del Mundo de la FIFA se disputaría en un territorio con alta tradición futbolística, pero que ya no contaba con el visionismo político de la primera vez en que se disputó allí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. La idea de realizar por segunda vez un mundial en Alemania surgió en el Comité General de la Federación Alemana de Fútbol en noviembre de 1992. Allí el presidente de dicha asociación, Egidius Braun, y el director de prensa Wolfgang Niersbach fueron los más entusiastas promotores de la idea, que concitó con mucho apoyo tanto dentro como en algunas asociaciones cercanas al país. A finales de 1996, uno de los íconos del deporte alemán, Franz Beckenbauer, se integró al equipo y desde 1998 él lideró el comité de la candidatura. Ellos presentaron la misma junto a Brasil, Inglaterra, Marruecos y Sudáfrica, pero estos últimos eran los favoritos a raíz del planteamiento de la rotación continental, ya que se esperaba que África albergara por primera vez un mundial y que este concepto permitió a Corea del Sur y Japón ser las sedes del 2002. Brasil se retiró de la postulación para apoyar a Sudáfrica 3 días antes de la elección que se dio el 7 de julio del año 2000 en Zurich. Los sudafricanos recibieron el apoyo del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, al igual que todo el continente negro. En la primera vuelta, Marruecos quedó eliminado con 3 votos contra 5 de Inglaterra, 6 de Sudáfrica y 10 de Alemania. En la segunda rueda, Inglaterra quedó fuera por 2 votos contra 11 de cada una de las otras dos candidaturas. Por ende, los pronósticos para la última votación estaban en un empate a 12 y un triunfo sudafricano con el voto dirimente de Blatter, pero una abstención del representante neozelandés Charles Dempsey le dio la organización del certamen a Alemania. Beckenbauer asumió el cargo de encargado del comité organizador junto a Carl Schmitt, encargado de la serie, seguridad y transporte, Wolfgang Niersbach, jefe de prensa y encargado de la publicidad, Theo Swanziger, quien vio los asuntos legales y recursos humanos, y Ferro Ratman, quien vio lo referente a cultura, arte y turismo. Jürgen Klinsmann, Oliver Bierhoff, Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler se convirtieron en los embajadores deportivos del torneo, a lo que se sumaron 15 de cada una de las sedes del torneo. 196 equipos se inscribieron para disputar las eliminatorias con el fin de ver quiénes acompañarían a Alemania a obtener los 31 boletos disponibles para el torneo. ¡Ey! Espera, ¿y Brasil? Bueno, la FIFA decidió previo al sorteo del Mundial 2002 que los campeones defensores a partir de este torneo tendrían que jugar las eliminatorias para calificarse al torneo final y no tener una preparación en base solo a partidos amistosos y evitar controversias de calendario. En fin, la cuestión es que las plazas europeas se quedaron en 13 y su puesto de repechaje fue cedido a favor de Norteamérica. Las demás zonas mantuvieron sus cifras con respecto a 2002, excepción de Asia, a la que se le añadieron 2 cupos adicionales. Y este tema se señala que fue uno de los factores que le dieron la serie a Alemania, ya que Blatter quería mantener el máximo de 4 cupos para este continente y la UEFA les propuso que se quedaran con la cifra más un puesto de repesca, lo que motivó el apoyo asiático hacia el país europeo y que Dempsey se abstuviera por convencimiento de ellos. Es bueno precisar que en primera instancia se iba a dar un boleto directo al torneo para Oceanía, pero en junio de 2003 se hizo una reconsideración de ello al señalarse que iba a garantizarle un boleto directo a Australia. En el continente europeo, Ucrania calificó por primera vez al torneo final tras vencer en su grupo a Turquía, a la que mandó a la repesca en un grupo muy parejo, terminando ambos por delante de Dinamarca y la campeona europea Grecia. En tanto, Italia y Portugal, 2 de los equipos que tuvieron actuaciones por debajo de lo esperado en Corea y Japón, calificaron con contundencia en sus zonas, poniendo en zonas de repesca a Noruega y Eslovaquia, esta última dejando fuera del torneo a Rusia. En tanto, Francia luchó hasta la última fecha para obtener una plaza en el torneo final por delante de Suiza, Israel e Irlanda, con quienes peleó en su zona y obtuvo su primera calificación en cancha desde México 86. Los helvéticos ingresaron al repechaje. Una de las sorpresas de la eliminatoria europea fue ver a España en zona de repechaje, ya que quedaron atrás de Serbia y Montenegro en su grupo y quien obtuvo la plaza directa. Ambas se quedaron delante de Bosnia y Bélgica, cuadro que decepcionó. Asimismo, Holanda marcó su reaparición en el torneo tras ausencia en Corea y Japón tras superar en su zona a la República Checa y Rumania. Los checos entraron al repechaje. En tanto, Inglaterra y Polonia, así como Croacia y Suecia, vencieron con contundencia sus respectivas zonas para calificarse directamente al torneo, dejando muy por detrás a Austria y Bulgaria.
Cabe precisar que los suecos y polacos terminaron segundos en sus grupos, pero por reglamento calificaron directo. La repesca vio a España imponerse con contundencia en su duelo ante Eslovaquia, favorecido por el 5-1 de la ida. Y la República Checa venció 2 veces a Noruega por la mínima diferencia, con lo que obtuvo su primera calificación desde la separación de Checoslovaquia. Por último, Suiza se impuso por goles de visitante ante Turquía y la dejó eliminada, no sin antes registrarse incidentes al final del partido de vuelta realizado en Estambul. La zona única de la Conmebol fue dominada por Brasil y Argentina, quienes obtuvieron sus plazas 3 y 2 fechas antes del final del torneo y en la que dieron grandes muestras de su nivel. Los argentinos lo lograron en el Superclásico disputado en Buenos Aires y Brasil en una goleada ante Chile en Brasilia. Ambos equipos también fueron finalistas de la Copa Confederaciones del 2005, en la que triunfarían los cariocas con goleada de 4-1 en la final disputada en Frankfurt. En tanto, Ecuador y Paraguay se volvieron a calificar directamente la penúltima fecha del torneo tras empatar ante Uruguay y vencer a Venezuela respectivamente. Y hablando del cuadro charrúa, ellos se metieron nuevamente a la repesca tras superar por la mínima Argentina en casa, haciendo inútiles los esfuerzos de Colombia, que venció a Paraguay en Asunción, y Chile, que empató en casa con Ecuador, quienes también aspiraban a este puesto. En tanto, el hexagonal de la CONCACAF vio una nueva calificación de Estados Unidos y México al torneo final, lográndolo con contundencia 3 y 2 fechas antes del final. Los estadounidenses lo lograron al ganar el clásico a los aztecas en Columbus y México al golear en casa a Panamá por 5-0. Costa Rica también repitió boleto tras superar a los estadounidenses por 3-0 en su duelo de la penúltima fecha. En tanto, el nuevísimo puesto de repesca quedó en manos de Trinidad y Tobago, quien venció a México en su duelo de la fecha final, haciendo innecesaria el triunfo de Guatemala, Costa Rica, y que también aspiró a esta posición. Las eliminatorias africanas tuvieron un final inesperado, con calificados inéditos en 4 de sus 5 grupos clasificatorios. Senegal venció a Mali en su duelo decisivo, pero necesitaba que Togo perdiera en Congo para entrar. No obstante, el cuadro togolés venció 3-2 a los congoleños en Brazzaville y calificó al torneo por primera vez. Misma situación se replicó con Ghana, un cuadro que ya era considerado de los grandes en los torneos juveniles, pero que nunca había calificado a un mundial de mayores. Ellos lograron su objetivo al golear 4-0 a Cabo Verde de visitante en Praia, y aprovechando el empate que tuvieron Sudáfrica y la República Democrática del Congo, sus rivales directos en Durban. Costa de Marfil venció en su duelo final en Omdurman ante Sudán para poder calificar al certamen, luego de que Camerún empatara a un gol ante Egipto en su duelo final, no aprovechara un penal que Pierre Boumet lo falló. En tanto, Angola triunfó ante Ruanda en Kigali con tanto de Aqua y obtuvo su boleto tras superar a Nigeria, cuya goleada en casa ante Zimbabue resultó inútil, debido a que el criterio de desempate empleado en la zona fue el marcador directo, en el que el triunfo angoleño en la segunda fecha y el empate en la séptima les valió su plaza. En tanto, el único equipo que repitió su boleto con respecto al 2002 fue Túnez, quien empató en su duelo decisivo en casa ante Marruecos por 2 goles y lo superó por 1 punto, logrando de esa manera su tercera clasificación consecutiva. En Asia, los grupos de la ronda final fueron decididos con contundencia a una fecha de su culminación. En el primer grupo, Corea del Sur calificó tras golear 4-0 en Kuwait y Arabia hizo lo propio con un 3-0 en casa ante Uzbekistán. En tanto, Japón venció 2-0 a Corea del Norte Bangkok para calificar por el otro grupo, e Irán logró su cometido de volver al torneo tras vencer por la mínima diferencia a Bahrein, quien calificó a una repesca. A esa ronda también calificó Uzbekistán tras vencer 3-2 en casa a Kuwait en su duelo final. Este equipo dejó fuera del torneo a China en la ronda anterior. En la repesca continental, Bahrein superó por goles de visitante a Uzbekistán en una llave donde el partido de ida se tuvo que volver a jugar por un error arbitral y que había terminado con una victoria uzbeka. Con ella el cuadro de este pequeño estado insular entró al repechaje intercontinental. Oceanía vio un nuevo triunfo de su clásico vencedor a Australia, aunque con una diferencia. En la ronda final derrotó con contundencia a las Islas Salomón, que dejó fuera a Nueva Zelanda. El cuadro oceánico enfrentó a Uruguay en una reedición del repechaje de 2001, y tras 2 triunfos por la mínima diferencia entre ambos equipos en Montevideo y Sydney, por primera vez en la historia un boleto al mundial se definió por penales. Mark Schwarzer fue la figura al tapar 2 remates y John Aloisi selló la victoria australiana que les permitía volver a un mundial tras 32 años. Esto garantizó a las 6 confederaciones del planeta
a tener representantes mundialistas por primera vez desde 1982. En tanto, Trinidad y Tobago empató en Puerto España ante Bahrein y ambos definieron su cupo en Rifa. Allí Dennis Lawrence anotó el tanto que le dio al cuadro triniteño su primera calificación a un mundial. El 6 de diciembre del 2005 se anunciaron las cabezas de serie del certamen bajo el mismo criterio de los torneos anteriores, solo que empleándose 2 mundiales y los 3 años previos del ranking de la FIFA. Junto a Alemania y Brasil fueron seleccionados para ello Inglaterra, España, México, Francia, Argentina e Italia, con los cariocas siendo predeterminados a ir al grupo F y los germanos al A, siendo ellos partícipes del partido inaugural que volvía a ser disputado por el equipo anfitrión. El bombo B lo conformaron africanos y sudamericanos más Australia. El bombo C los equipos europeos y el D asiáticos y norteamericanos. Cabe precisar que Serbia y Montenegro fue posicionado en un bombo especial para ser sorteado primero con un cabeza de serie no europeo. 3 días después de ello se realizó el sorteo de los grupos en el Salón 1 del Leipziger Mainz de la ciudad de Leipzig, con una capacidad máxima de 11.000 personas. La modelo Heidi Klum y Reinhold Beckmann fueron los encargados de animar la ceremonia, quien contó con la exhibición de un cortometraje del director alemán Wolfgang Becker y la música del cantante colombiano Juanes. En el sorteo estuvieron Pelé, Johan Cruyff, Roger Milla, Lothar Matthäus, Christian Karenbeu, Kobe Jones, Masashi Nakayama y Lucas Adebe, quienes decidieron la suerte de los participantes. Alemania se presentaba con 12 series para albergar el certamen. De ellas, 7 ya fueron empleadas en el Mundial de 1974. 3 de ellas pasando por remodelaciones para el evento, los cuales fueron el Olímpico de Berlín, el Signal Iduna Park de Dortmund, en ese entonces el Westfalenstadion y el Gottlieb Daimler de Stuttgart. Y los otros 4 siendo reconstruidos para la ocasión, siendo estos el AOL Arena de Hamburgo, por entonces el Volkspark Stadion, el Commerzbank Arena de Frankfurt, por entonces el Waldstadion, el Rhein Energy de Colonia llamado el Bunkersdorfer y el AWD Arena de Hannover llamada el Niedersachsenstadion. Entre sus reformas estaba la eliminación de sus pistas de atletismo. Múnich y Gelsenkirchen también fueron sedes de 1974, pero presentaron estadios completamente nuevos para la ocasión, siendo ellos el Allianz Arena y el Veltins Arena. La reunificación alemana permitió que haya una ciudad de la zona oriental como sede, la cual fue Leipzig con el Central Stadion. Completaron la lista de sedes el Fritz-Walter de Kaiserslautern y el Frankenstadion de Nuremberg. Entre las ciudades que quedaron fuera figuran Düsseldorf, Bremen, Mönchengladbach, Bochum y Duisburgo. Es de precisar que estos estadios que les mencioné tienen nombres comerciales, pero para la realización del torneo se renombrarían como estadios de la Copa Mundial de la FIFA debido a una prohibición del organismo para el uso de esos nombres. El torneo tuvo 21 árbitros participantes, cada uno con 2 árbitros asistentes fijos, con el fin de evitar que se den polémicas como las ocurridas en el 2002, en la que, por ejemplo, el Corea-España tuvo un árbitro principal de Egipto y sus asistentes eran de Uganda y Trinidad y Tobago. Además, se eliminó el gol de oro de los tiempos de prórroga por considerarse que volvían muy defensivos a los equipos. Otras de las novedades que implementó el torneo fue la realización de los denominados fanfests, las cuales permitían a los hinchas que no tuvieran entradas para los partidos tener la oportunidad de disfrutarlos en lugares emblemáticos de los mismos. El León Goleo 6 fue elegido como la mascota del torneo y Adidas fabricó la Team Geist como su balón principal. The Time of Our Lives del cuarteto Il Divo y la cantante estadounidense Toni Braxton se convirtió en la canción oficial del torneo. El lema del certamen fue Un mundo entre amigos. El 9 de junio del 2006 se desarrolló la ceremonia inaugural del torneo en el estadio de Múnich, iniciando el espectáculo con representantes de la región de Baviera y una típica representación folclórica de baile en trajes tiroleses, dando la bienvenida a millones de espectadores en todo el mundo, así como la presencia de grupos de hip hop y breakdance. Pelé y la modelo alemana Claudia Schiffer presentaron la copa frente al escenario. Luego de que el presidente alemán Horst Köhler y Beckenbauer dieran sus respectivos discursos, se dio el torneo por iniciado, no sin antes cantarse el himno del torneo a cargo del músico alemán Herbert Grönemeyer, quien en sus versiones alemana e inglesa cantó Say Das Sieg Was Day, o mejor dicho, Celebrate Today. En la parte deportiva, Alemania abrió la cuenta de su duelo ante Costa Rica por el grupo A con un tiro rasante desde fuera de área de parte del zaguero Philipp Lahm. El cotejo tuvo los dobletes de Paulo Wanchope y Miroslav Klose, pero el resultado final fue sellado por Thorsten Frings, quien marcó el 4-2 definitivo.
El grupo fue completado con el triunfo de Ecuador ante Polonia en Gelsenkirchen con los tantos de Carlos Tenorio y Agustín Delgado. El cuadro sudamericano mostró un fútbol sólido y organizado. Para la segunda fecha, se dio un clásico regional entre germanos y polacos en Dortmund. Si bien los locales dominaron gran parte del partido, la destacable actuación de Artur Boruc evitó que se dieran varios goles y que luego Polonia retroceda para defender el empate. No obstante, Oliver Neuville anotó en el tiempo de descuento. Por el otro cotejo de la zona, Ecuador derrotó 3-0 a Costa Rica con tantos de Tenorio Delgado e Iván Cavieres. Con estos marcadores, teutones y ecuatorianos calificaron a octavos de final. Ante ello, la última fecha se dio para definir al ganador de grupo en Berlín. Un doblete de Klose y el tanto de Lukas Podolski le dieron a Alemania el privilegio de ganar la zona aprovechando la ausencia de las estrellas ecuatorianas. En tanto, un doblete de Bartosz Posaki le dio a Polonia una despedida digna del torneo tras vencer 2-1 a Costa Rica, que se adelantó en el marcador con tanto de Ronald Gómez y terminó tercera de grupo. El grupo B empezó con un tanto tempranero en contra de Carlos Gamarra, tras un centro de David Beckham a los 5 minutos del juego entre Inglaterra y Paraguay en Frankfurt. Este tanto definió un partido que tuvo un trámite mediocre. Luego de ello, Suecia empató sin goles con la debutante Trinidad y Tobago en Dortmund, cuyo arquero, Chaka Hislop, evitó que el marcador se abriera. Los caribeños jugaron su segundo partido ante el cuadro inglés y su defensa evitó que se dieran más goles a los realizados por Peter Crouch y Steven Gerrard, quienes le dieron la victoria a Inglaterra. En el tanto entre Suecia y Paraguay, ambos equipos volvieron a mostrar sus errores del cotejo inicial. El cotejo se definió en el último minuto merced a un tanto de Fredrik Ljungberg, con el cual los ingleses calificaron a octavos y los guaraníes se quedaron fuera. Para la última fecha, los cuadros americanos se enfrentaron en Kaiserslautern con Trinidad buscando una sorpresa. No obstante, los tantos de Brent Sancho en contra y Nelson Cuevas le dieron la victoria a Paraguay y el adiós al cuadro isleño. Esto permitió a Suecia calificarse a octavos, resultado que se dio tras empatar a 2 en su último duelo con Inglaterra en Colonia. Luego de que Joe Cole adelantara a los británicos, el empate momentáneo de Marcus Albach permitió que se diera el tanto 2000 en la historia de los mundiales. El final del partido fue entretenido con los tantos de Gerrard y Henrik Larsson en los últimos 5 minutos de juego. Los ingleses terminaron ganando el grupo, pero sin poder romper una sequía de 38 años sin ganarle a Suecia. El grupo C fue considerado por los expertos como el grupo de la muerte, ya que tenía a la doble campeona argentina, la poderosa Holanda, la subcampeona africana Costa de Marfil y la mejor defensiva de la eliminatoria como lo era Serbia y Montenegro. Días antes del inicio del torneo, el 21 de mayo, Montenegro aprobó su independencia, la que fue concretada el 3 de junio. 2 días después se anunció la disolución del país, pero el equipo mantuvo su nombre para efectos del torneo, aunque la plantilla estuvo conformada exclusivamente de jugadores serbios, ya que el único montenegrino convocado fue Milko Bjusic, que se lesionó días antes del certamen. El cuadro albiceleste dirigido por José Pekerman, campeón con su país de los mundiales juveniles de 1995, 1997 y 2001, triunfó en su estreno mundialista con 2-1 ante Costa de Marfil con los tantos de Hernán Crespo y Javier Saviola, pudiendo contener la embestida del equipo liderado por Didier Drogba, quien marcó el descuento. En tanto, Holanda se cenó con un triunfo por la cuenta mínima sobre Montenegro con tanto de Arjen Robben en Leipzig y que no tuvo muchas cosas que destacar. Los balcánicos jugaron su duelo ante Argentina, pero perdieron 6-0, en una de las mejores demostraciones de fútbol que dio este torneo. Destacó el doblete de Maxi Rodríguez, un tanto de Esteban Cambiaso que se dio tras 26 toques de parte del equipo argentino, y el primer tanto en un mundial de un joven llamado Lionel Messi, quien pasaba a despuntar en Barcelona. Holanda se enfrentó a Costa de Marfil en Stuttgart y los tantos de Robin van Persie y Ruud van Nistelrooy le dieron la clasificación al cuadro de Marco van Basten a octavos junto a los argentinos. Ambos países se enfrentaron para definir al ganador de la zona en Frankfurt, pero el cotejo que no tuvo a muchas de las figuras de ambos equipos terminó sin goles, con Argentina ganando el grupo al final. En tanto, Costa de Marfil y Serbia se enfrentaron en el otro cotejo para completar la zona. Los africanos volvieron un 2-0 en contra que tenían en 20 minutos a los datos de Nikola Sigic y Sasa Ilic, y ganaron el cotejo con un doblete de Aruna Dindan y un penal de Bonaventura Calú a 4 minutos del final. México se estrenó en el grupo D venciendo a Irán con un doblete de Omar Bravo y un tanto del nacionalizado Ciña, luego de que mostraran un bajo rendimiento durante gran parte del partido. Pese a ello, el cuadro de Ricardo Lavolpe, campeón con Argentina en 1978, sembró algunas dudas con respecto a su desempeño.
En tanto, Portugal, dirigida por el técnico campeón del mundo Luis Felipe Scolari, se estrenó venciendo a Angola por la cuenta mínima gracias a un tanto de Pauleta a los 5 minutos en un duelo que no tuvo mucha intensidad. Los angoleños tuvieron una figura en el arquero Joao Ricardo, quien fue el mayor artífice de que su país empatara sin goles ante México en su segundo partido disputado en Hannover. Los lusos se enfrentaron al cuadro iraní en Frankfurt, duelo que fue definido por tantos de Deco y un joven llamado Cristiano Ronaldo de penal, con lo que Portugal calificó octavos. Ellos sellaron el primer lugar de grupo al vencer al cuadro azteca en Gelsenkirchen por 2-1 merced a los tantos de Maniche y Simao Sabrosa. Un descuento de Francisco Fonseca puso a México en el partido y en búsqueda de un empate que nunca llegó para asegurar su pase. Ello le dio esperanzas a Angola, que tenía que vencer a Irán por goleada, la cual comenzaría a gestarse con tanto de Flavio, pero un tanto de sobra bacteriza de a 15 minutos del final le dio la calificación a México octavos y dejó fuera a Angola. El grupo E se posicionó como uno de los más parejos del sorteo, ya que tenía la tricampeona mundial Italia, a dos buenos cuadros como República Checa y Estados Unidos, y a Ghana, de los más exitosos a nivel juvenil. El cuadro checo se estrenó frente al equipo de Bruce Arena, venciéndole 3-0 con tantos de Jan Koller, quien luego salió lesionado, y un doblete de Tomasz Rosicky. Los checos ratificaban su brillantez mostrada en la Eurocopa de Portugal, donde llegaron a semifinales. Seguidamente en Hannover, Italia se estrenó venciendo a Ghana con tantos de Andrea Pirlo y Vincenzo Giaquinta, pese a que el cuadro africano lo complicó durante largos pasajes del cotejo al equipo de Marcello Lippi. En su segundo duelo, los ganeses sorprendieron el cuadro checo, ganándoles 2-0 en Colonia con tantos de Samoa Gyan y Sulej Muntari, complicándoles su clasificación. Los checos terminaron con uno menos por expulsión de Thomas Ufaluz y luego de que provocara un final que el mismo Gyan falló. Luego Italia se enfrentó a los Estados Unidos en Kaiserslautern, en un duelo marcado por las expulsiones de Daniele De Rossi, Pablo Mastroeni y Eddie Pope. Los tantos de Alberto Gilardino y Cristian Zaccardo en contra resolvieron el partido, que terminó empatado a un gol. De Rossi fue suspendido 4 partidos por su accionar debido a que le hizo un codazo a Brian McBride y le causó cortes. La fecha final tuvo drama puro. República Checa dominaba su cotejo ante Italia hasta que Marco Materazzi anotó el primer gol al minuto 26. Los checos, encabezados por Pavel Nedved y Rosicky, luchaban por el empate, pero ello no fue suficiente, ya que a 3 minutos del final, Filippo Inzaghi anotó el 2-0, que terminó dándoles a los italianos el primer lugar del grupo y los checos quedando eliminados. En el duelo restante, Ghana abrió el marcador con tanto de Jaminu Dramani en el minuto 22, pero que fue contrarrestado con la anotación de Clint Dempsey. Sobre el final del primer tiempo, un penal anotado por Stephen Appiah fue suficiente para que los africanos terminen calificando a los octavos de final en su primer mundial. El grupo F se estrenó con el cotejo entre Japón y Australia en Kaiserslautern. El equipo nipón, dirigido por Zico, se adelantó con tanto de Shunsuke Nakamura, aunque se denunció que su compañero Naohiro Takahara cometió una falta al arquero Schwarzer en medio de la jugada. No obstante, los últimos 10 minutos de juego fueron una ráfaga australiana, ya que un doblete de Tim Cahill y un tanto sobre la hora de John Aloisi le dieron la primera victoria mundialista al equipo oceánico. Brasil arribó al torneo como una de las favoritas a ganarlo, y más teniendo al mejor Ronaldinho de su carrera, ya figura del Barcelona campeón europeo. No obstante, Croacia, su rival de la primera fecha y que solo contaba con Darío Simic, el cuadro del año 98, tuvo una buena actuación en la defensiva, ya que solo encajó un tanto de Kaká, figura del Milan y campeón del 2002 también, a un minuto del final del primer tiempo. Los croatas se enfrentaron a los japoneses en Nuremberg, pero no pudieron superar a la defensiva nipona. El partido terminó sin goles y decepcionando a los aficionados. Brasil y Australia se enfrentaron en Múnich. El cuadro de Carlos Alberto Parreira tuvo una pobre actuación, pero la experiencia oceánica les impedía anotar a ellos. El segundo tiempo vio los tantos de Adriano y Fred, con los que Brasil calificó octavos. Los cariocas jugaron su partido final de grupo ante Japón. Pese a que Keiji Tamada adelantó en el marcador para los nipones, Ronaldo empató sobre el final del primer tiempo, batiendo las críticas que había recibido hasta ese momento. Luego los tantos de Juninho Pernambucano, Gilberto y el mismísimo Ronaldo, por segunda vez le dieron el primer lugar de grupo al scratch. Con ello, croatas y australianos se definían el segundo puesto en Stuttgart. Darío Serna adelantó temprano, pero un penal de Craig Moore evitó reaccionar al cuadro de Gus Hiddink. Nico Kovac al 57 le daba la calificación al equipo europeo, pero los minutos siguientes estarían marcados por las expulsiones de Josip Simic y Brett Hamilton. En el caso de Simic hubo una peculiaridad,
ya que el árbitro Graham Paul le sacó 3 tarjetas amarillas y se quedó 3 minutos más de lo permitido hasta que se le expulsó. A 11 minutos del final, Harry Kewell anotó el empate que le daba a Australia su primer boleto a octavos, y no solamente eso, sino la primera vez que ello ocurría en un cuadro de Oceanía. El grupo G empezó a ritmo de sorpresa cuando Togo se puso adelante con tanto de Mohamed Kader en su duelo ante Corea. No obstante, los asiáticos remontaron el partido con tantos de Lin Chun-so y An Jung-hwan. En tanto, Francia y Suiza empataron sin goles y muchas cosas hay que contar. Sabe el surgimiento de rumores de quiebres en el cuadro galo y el veto de Raymond Domenech, entrenador de Francia, al delantero David Trezeguet. Los franceses se enfrentaron al cuadro coreano en la segunda fecha. Y cuando todo iba encaminado a una victoria gala con tanto de su goleador Thierry Henry al minuto 9, Park Ji-sung arruinó la celebración gala anotando el gol del empate a 9 del final. En tanto, Suiza derrotó fácilmente a Togo por 2-0 con tantos de Alexander Frey y Tranquilo Barneta. Togoleses jugaron su duelo final ante Francia con el fin de irse con honores, pero se encontró con un esquema ofensivo del cuadro de Domenech y que integró a Trezeguet desde el inicio, ya que precisaban de la victoria para seguir en carrera. Los tantos de Patrick Vieira y Henry le dieron el pase a octavos a los galos como segundos de grupo, ya que Suiza venció a Corea con tantos de Philippe Senderos y Frey en Hannover y se posicionaron en la primera ubicación de la zona sin recibir goles de por medio. España se estrenó en el grupo H consolidando su favoritismo, goleando 4-0 de manera notable al debutante Ucrania con un doblete de David Villa y los tantos de Xavi Alonso y Fernando Torres. En tanto, Túnez y Arabia animaron un buen partido de cuadros musulmanes en Múnich y que terminó 2-2, marcador que fue sellado en los últimos minutos con tantos de Sami Al-Jaber y Radit Jaidi en los descuentos. Los árabes se enfrentaron a Ucrania en su segundo duelo con esperanzas de seguir su buen paso, pero Ucrania le hizo 4 goles, destacando un tiro de larga distancia de Sergei Lebrov y un cabezazo de su capitán Andriy Shevchenko, que le dieron una nueva vida. Estos volvió a Túnez sorprender a España con tanto de Jawad Manari al minuto 8, pero un tanto de Raúl y un doblete del Niño Torres permitieron a los ibéricos asegurarse su plaza en octavos como primeros. Ello se consolidó al vencer con un tanto de Juanito Arabia en un duelo que alineó una cantidad importante de suplentes de parte de su técnico Luis Aragonés. Berlín vio el duelo decisivo entre ucranianos y tunecinos, que fue decidido por un penal de Shevchenko a 20 minutos del final y dándole el segundo lugar de grupo a Ucrania. El 24 de junio se dio inicio a los octavos de final en Múnich. Un doblete de Lukas Podolski fue suficiente para que Alemania derrote a Suecia, que pudo recibir más goles si no fuera por la actuación del portero Andreas Isaksson. Además sufrieron la expulsión de Terry Lucic, la salida por lesión de Zlatan Ibrahimovic y un penal fallado de parte de Henrik Larsson. Luego se daría el cotejo entre Argentina y México en Leipzig. Al minuto 6, Rafa Márquez adelantó el partido mediante un cabezazo. 4 minutos después, Hernán Crespo empató el marcador en un tiro de esquina, aunque algunos expertos consideraron que sería un autogol de Jared Borghetti. El cotejo fue muy parejo, pero sin daños, así que nos fuimos a la prórroga. Al minuto 98, un pase de Messi a Juan Pablo Sorín siguió en un centro que hizo hacia el lado donde estaba Maxi Rodríguez, quien bajó el balón con el pecho antes de rematar al arco y batir a Osvaldo Sánchez para marcar el 2-1, marcador que terminó de esa manera y los argentinos pasaron a cuartos de final. Al día siguiente, esto ocurrió un enfrentamiento entre Inglaterra y Ecuador, que fue definido por un tiro libre de David Beckham al minuto 60 y que fue lo único que brilló en un deslucido encuentro. Seguidamente, Nuremberg vio el cotejo entre Portugal y Holanda. El cotejo fue definido con tanto de Manecha al minuto 23, pese a los ataques naranjas a la portería de Ricardo. Pero el partido fue muy intenso y que al final tuvo 16 tarjetas amarillas y 4 expulsiones de parte del árbitro ruso Valentín Ivanov, convirtiendo el duelo en el de mayor cantidad de tarjetas sacadas en la historia. Seguidamente, Kaiserslautern vio el partido entre Italia y Australia, cuadro que controló gran parte del mismo sin inquietar a Gianluigi Buffon, que tuvo un brillante actuar. En tanto, los italianos llegaron poco, pero sufrieron la expulsión de Materazzi. Cuando todo parecía indicar que nos íbamos a una nueva prórroga, el árbitro Luis Medina Cantalejo cobró penal a raíz de una falta de Lucas Neil sobre Fabio Grosso al minuto 93, con polémica de por medio, lo que provocaría la anotación de Francesco Totti y la victoria italiana. Seguidamente, Colonia vio el cotejo entre Suiza y Ucrania, pero ambos equipos empataron sin goles y que ello se replicó también en la prórroga.
así que nos fuimos a los penales. Oleksandr Shapkovsky fue la figura y no recibió tantos del cuadro helvético en la tanda. Con ello los ucranianos pasaron a cuartos y Suiza se fue sin recibir goles durante el torneo. El último día de los octavos comenzó con el duelo entre Brasil y Ghana en Dortmund. Ronaldo abrió la cuenta al minuto 8 con un tanto con el que superaba a Gerd Müller como goleador histórico de los mundiales al anotar su diana número 15. Adriano y C. Roberto anotaron los tantos que se dieron la victoria del equipo de Parreira ante un equipo africano que los atacó de manera constante, pero que ello disminuyó con la expulsión de Guián. Hannover vio el cotejo final de esta instancia con España y Francia de protagonistas. Villa de penal confirmó el favoritismo ibérico al minuto 28 tras una falta de Vieira a Pablo Ibáñez, pero la táctica de Domenech comenzó a millar el cuadro español. Frank Ribéry empató el marcador al minuto 41 y en el segundo tiempo un tanto de Vieira tras un centro de parte de Zinedine Zidane que un tanto de este mismo jugador sellaron la victoria gala por 3-1 y ellos pasaron a cuartos de final. Los cuartos de final empezaron el 30 de junio con un duelo en el Olímpico de Berlín entre Alemania y Argentina. El primer tiempo tuvo como escenas principales los disparos de Podolski, Michael Ballack y Carlos Tevez. Al minuto 49, Roberto Ayala marcó el primer tanto para Argentina. Luego, la lesión del arquero Roberto Bondancieri tras un golpe casual de parte de Klose le dio una ventaja al cuadro alemán. El propio Klose empató el partido a 10 minutos del final y forzó la prórroga, etapa en la que no hubo muchas cosas que contar, así que nos fuimos a los penales. Kes Lehmann tapó los disparos de Ayala en cambiazo con ayuda de un papel que tenía en la dirección de los disparos de los argentinos y le permitió a los germanos calificar a semifinales y a los argentinos perder por primera vez en un mundial por penales. En los festejos se dieron incidentes que provocaron la suspensión de Frings tras un golpe que hizo a Julio Cruz en su espalda. Hamburgo vio el partido entre Italia y Ucrania. Los azzurri se pudieron delante con un tanto de Gianluca Zambrotta al minuto 6. En la segunda etapa los ucranianos arrollaron, pero no pudieron derrotar a la sólida defensa italiana que tuvo la buena presencia de Buffon. Luego Italia presionó en dos oportunidades la portería de Chopkovsky, la que fue vencida 2 veces por Luca Toni y que le daría el pase a semis al cuadro itálico. Al día siguiente, Inglaterra y Portugal se midieron en Gelsenkirchen con un cotejo que tuvo diversos momentos de intensidad, principalmente en los primeros minutos. Los ingleses sufrieron la lesión de Beckham y la expulsión de Wayne Rooney tras un pisotón a Ricardo Carvalho, y que selló con un empujón a Cristiano Ronaldo que reclamaba ello. No obstante, los británicos soportaron la presión y nos fuimos a la prórroga primero y luego a los penales, ya que no se hicieron nada. La figura de la tanda fue el arquero portugués Ricardo Pereira, ya que tapó los remates de Frank Lampard, Gerrard y Jamie Carragher, con lo que Ronaldo anotó el tanto definitivo que le dio el pase a semis a Portugal. El duelo final de la ronda lo jugaron Francia y Brasil en Frankfurt. Los galos y su sólida defensa pudieron con el ataque carioca que tenía Ronaldo de única punta. Al minuto 57, un pase de Zidane Henry le dio la ventaja a los franceses. Para intentar varias ocasiones, el marcador no se movió, aunque Brasil intentó con un tiro libre que Ronaldinho desperdició a 2 minutos del final. Los galos calificaron a semis y por primera vez en 24 años, Europa copaba esta instancia por completo. El 4 de julio del 2006 se iniciaron las semifinales con el duelo entre Alemania e Italia en Dortmund. Todo inició con un duelo parejo entre ambos y llegadas constantes, pero con el cansancio afectando a ambos en el segundo tiempo. Como no hubo daños, nos fuimos a la prórroga. Los italianos allí comenzaron a atacar de manera más profunda con remates en el palo de Gilardino y Zambrotta, y Buffon tapando los remates germanos. Cuando todos los caminos nos guiaban a los penales, un tiro de esquina llegó a los pies de Grosso, quien marcó el tanto inaugural. Los germanos buscaron el empate apelando a la heroica, pero en un descuido, Alessandro Del Piero logró anotar el gol que sentenciaba el pase de Italia a su sexta final en la historia del torneo. Al día siguiente, Portugal y Francia se enfrentaron en Múnich. Los lusos comenzaron a presionar y atacar gracias a Deco y Maniche, aunque hubo superioridad del seleccionado francés durante gran parte del encuentro gracias a Ribéry y Zidane. A la media hora de juego, el árbitro Jorge Larrionda cobró un penal a favor de Francia tras una falta dudosa de Carvalho a Henry. Zidane anotó el disparo y puso la ventaja para los galos. Los portugueses intentaron el empate, pero las acciones de su defensa les impidieron hacer ataques efectivos y Francia resistió todos sus embates durante el segundo tiempo, calificando de esta manera la final. Los lusos tuvieron un último momento para brillar en Stuttgart enfrentando a Alemania por el tercer lugar. En un duelo que no tuvo muchas ocasiones de gol en el primer tiempo, la segunda parte concentró todo.
Un tiro frontal de Bastian Schweinsteiger descolocó al Ricardo y marcó la apertura del marcador. 5 minutos después, un hecho similar terminó rebotando en los pies de Petit, poniendo el 2-0. A 12 minutos del final, un nuevo remate de Patrick Schweinsteiger de 25 metros y de contraataque, de que Oliver Kahn le tapara un remate a Cristiano Ronaldo, permitió un 3-0 para Alemania. A 2 minutos del final, un cabezazo de Nuno Gómez permitió el descuento en el marcador tras pase de Luis Figo. Alemania sacudió el tercer lugar del certamen y tanto Kahn como Figo dieron el punto final a sus carreras en selecciones. El 9 de junio del 2006 se jugaría una nueva final mundial en el Olímpico de Berlín entre Italia y Francia. Previo al partido sería una ceremonia de clausura con la interpretación de la canción oficial del certamen y la participación de la colombiana Shakira junto al rapero haitiano Wyclef Jean interpretando el éxito Houston Live. 69.000 personas fueron a ver este cotejo que iba a ser arbitrado por el argentino Horacio Elizondo. Los primeros 20 minutos tuvieron ambos equipos anotando. Al minuto 7, Zidane marcó un penal a Lopanenka luego de que Materazzi hiciera falta a Florian Malouda. 10 minutos después, un tiro de esquina de Pirlo fue cabeceado por el propio Materazzi, que marcó el empate. Luego de ello se dieron varios ataques sin que se hicieran daños, aunque se anuló un gol de Toni y no se le cobró un penal de Zambrotta a Malouda. Así que nos fuimos a un nuevo tiempo extra. Allí Buffon le tapó un cabezazo de Zidane que cayó encima del cabezaño. A 10 minutos del final de la prórroga, Elizondo expulsó a Zidane, luego de que el cuarto árbitro Medina Candelejo se percatara de un cabezazo que le hizo a Materazzi en un incidente sin balón y que tuvo un insulto de por medio. La salida de Zidane de la cancha se convirtió en su última imagen como futbolista, ya que nunca más volvió a pisar un campo de juego. Como no hubo más cosas que contar, nos fuimos por segunda vez en la historia mundialista a una definición por penales para definir al campeón. Todos aceptaron a excepción de Trezeguet, cuyo remate fue tapado por Buffon. El remate de Grosso le dio a los italianos su cuarto título mundial, 24 años después y de la misma manera en que perdieron el título de 1994. La final fue vista por unas 1.000 millones de personas en todo el mundo. El título italiano se produjo en medio de un escándalo que afectó a su liga local y que tuvo a la Juventus, base del cuadro italiano, como el principal afectado, ya que era el bicampeón italiano y perdió sus títulos por este motivo. Lippi dejó su cargo unos días después y sus jugadores fueron recibidos por 600.000 personas en el Circo Máximo de Roma. En tanto, Miroslav Klose se convirtió en el máximo goleador del torneo con 5 tantos, la cifra más baja desde 1962. La próxima historia se escribiría 4 años después en un nuevo territorio que vamos a explorar, pero que ya lo veremos en el siguiente episodio de nuestra saga sobre la historia de los mundiales. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.